vamos a centrarnos en el estudio del capítulo 2 del primer libro de Nefi. En esta parte vamos a encontrar la situación de la familia de Ley. Mira, en el programa, en el manual de Ven, Sígueme, vemos una frase que a mí me encanta. El libro de Mormón comienza con el relato de una familia de la vida real que afronta dificultades reales. Bajo esta perspectiva, queridos amigos y amigas, vamos a analizar qué dificultades estaban afrontando la familia de Ley, de tal manera que nosotros podamos ver y visualizar qué situaciones tenemos o enfrentamos hoy en día en nuestras propias familias relacionado con el tema específico que vamos a tocar. En el manual de Ven, Sígueme, vemos dos preguntas que a mí me parecieron maravillosas. ¿Qué encuentras en el capítulo 2 del primer libro de Nefi que muestre por qué Nefi pudo obtener un testimonio de que las palabras de su padre eran verdaderas? La segunda pregunta que formula es por qué Lamán y Lemuel no adquirieron ese testimonio. A lo largo de estos primeros minutos vamos a ver este punto, por qué Nefi y su hermano Sam sí desarrollaron un testimonio y se afianzaron en las enseñanzas proféticas, y por qué sus hermanos no. Para esto es importante que recordemos que al hablar de testimonio, queridos amigos, estamos hablando de uno de los énfasis proféticos del presidente Russell M. Nelson. Él enseñó: mis queridos hermanos y hermanas, la fortaleza de la iglesia reside en los esfuerzos y testimonios siempre crecientes de sus miembros, y es en el hogar donde mejor se cultivan esos testimonios. Entonces, vean, queridos amigos, el presidente Nelson aquí nos está diciendo, el testimonio es fundamental para nosotros y donde estos testimonios se van a cultivar de una manera más profunda, más fuerte, más arraigada. Un testimonio, queridos amigos, podemos compararlo con las raíces de un árbol, y ese árbol es nutrido y fortalecido en el hogar. Una segunda declaración que hizo el presidente Nelson reza lo siguiente: ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado, y noten esta parte, para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. El presidente Nelson nos está invitando a que adoptemos medidas extraordinarias, y esas medidas extraordinarias tienen que tener un fin específico. Dice: fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Una tercera declaración dice: te lo ruego a ustedes ahora a hacerse cargo de su propio testimonio de Jesucristo y su evangelio. Y vean, una vez que dice o nos manda o nos pide o nos ruega, como él específicamente lo señala, hacernos cargo de nuestro propio testimonio, nos dice cómo hacerlo. Primero dice: trabajen para conseguirlo. Segundo, nútranlo de manera que crezca. Tercero, aliméntenlo con la verdad. Cuarto, no lo mezclen con las filosofías falsas de hombres y mujeres incrédulos. Y luego nos señala: al hacer del fortalecimiento continuo de su testimonio de Jesucristo su prioridad mayor, observen cómo se producen milagros en sus vidas. Vean esta promesa. Si tú llevas a cabo estas acciones que yo te acabo de decir y haces de todo esto una prioridad mayor en tu vida, vas a observar cómo es que se producen milagros en tu vida. Con la familia de Ley no fue diferente, queridos amigos. Vamos primero con Lamán y Lemuel. Ellos no se mostraron, no fueron los más contentos cuando su papá les dijo: tenemos que tomar nuestras cosas e irnos porque el Señor nos los está pidiendo. Las escrituras nos dicen que ellos se quejaban y murmuraban contra su padre. Esto habló por causa de la dureza de cerviz de Lamán y Lemuel, pues he aquí murmuraban contra su padre en muchas cosas, porque era un hombre visionario y los había sacado de la tierra de Jerusalén, abandonando la tierra de su herencia y su oro y su plata y sus objetos preciosos para perecer en el desierto, y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón. Lamán y Lemuel muestran claramente los rasgos de su carácter. En el versículo 12 nos señala lo siguiente: y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre. Y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado, ni creían tampoco que aquella gran ciudad de Jerusalén pudiera ser destruida conforme a las palabras de los profetas. Y eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitarle la vida a mi padre. Mas he aquí,
Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras. Pues vamos a ver 5 puntos que podemos obtener de estos versículos por los cuales Lamán y Lemuel no obtuvieron un testimonio y no se arraigaron en las enseñanzas de su padre. El primero, dice que murmuraban en contra de él. Ahora, pensado un poco, ¿quién era su padre? Su padre había sido llamado por el Señor para predicar el arrepentimiento a los de Jerusalén. En otras palabras, su padre era un profeta. Entonces, ellos no creían en su padre ni creían en él en calidad de profeta. Es decir, ellos no estaban escuchando al Señor, no estaban escuchando su voz y no estaban siguiendo al profeta que él había llamado para ellos. Segundo, tenían puesto su corazón en las cosas de este mundo. Sabemos que una de las grandes quejas de ellos es que tenían que dejar su hogar y sabemos que ellos vivían en condiciones bastante prolijas, cómodas, ¿sí? Entonces ellos tenían puesto su corazón a tal grado en las comodidades, en su oro, su plata, sus objetos preciosos y todo aquello que les daba una comodidad, una posición y un estatus en Jerusalén, que ellos no querían dejar esas cosas. Tercero, no conocían a Dios. ¿Por qué no conocían a Dios? Dice ahí en las Escrituras que ellos no comprendían los misterios de Dios. Podemos ver que ellos no comprendían la mente y la forma de actuar del Señor. El cuarto punto es que ellos no creían en los profetas ni en las profecías. Sabemos que en esa época en Jerusalén no solamente estaba su padre, Ley, sino que había otros muchos ungidos que habían sido llamados para predicar el arrepentimiento entre los de Jerusalén. Bueno, ellos no solamente no creían en su papá, no creían en su calidad de profeta, sino que no creían en los demás que habían sido llamados para predicar el arrepentimiento. Entonces, ellos no creían en los profetas y no creían en las profecías. Y el quinto y el último punto, no estaban dispuestos a escuchar a otros, no eran humildes. Se demuestra en las escrituras que no eran enseñables. ¿Por qué afirmo eso? Nefi fue y compartió sus sentimientos, su experiencia, su testimonio acerca de lo que él había oído de su padre y lo que personalmente había sentido. Ellos rechazaron a su hermano. No estaban dispuestos a aprender, no estaban dispuestos a cambiar de opinión y no eran enseñables. Entonces, queridos amigos, por estas 5 razones, Lamán y Lemuel no obtuvieron un testimonio. En contraste, vamos con Nefi y vamos con Sam. En el capítulo 2 del libro de Nefi vemos en los versículos 16, 17 y 19 lo siguiente. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Y aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón. De modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos. Y le hablé a Sam declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó mis palabras. Y aconteció que el Señor me habló diciendo, bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. A partir de estos versículos podemos formular la siguiente interrogante. ¿Qué hizo Nefi para ser fortalecido en su testimonio de Jesucristo y su evangelio? Bueno, de acuerdo con lo que vemos en estos versículos que acabamos de leer, te voy a dar también 5 puntos. El primero, Nefi fue humilde. Es decir, ¿por qué fue humilde y por qué hago esta afirmación? Porque a diferencia de Lamán y Lemuel, que ellos no estaban dispuestos a escuchar a otros, Nefi sí estaba dispuesto a escuchar a otros. Escuchó a su padre. Y cuando escucha a su padre, entonces él tiene deseos de saber por sí mismo y él desea creer. Entonces, Nefi fue enseñable, fue humilde, fue moldeable. La primera cosa que nosotros podemos hacer para fortalecer nuestro testimonio es estar dispuestos a escuchar la verdad proveniente de otros. Segundo punto, Nefi deseaba la vida eterna. ¿Por qué afirmo tal cosa? Porque vemos ahí en las escrituras que Nefi deseaba conocer los misterios de Dios. ¿Y qué son estos misterios? Son las verdades acerca de Jesucristo, acerca del Padre, que únicamente se pueden revelar por medio del Espíritu Santo.
Y estas verdades tienen un fin, es enseñarle al hombre cómo alcanzar la vida eterna. El tercer punto que te voy a dar es que Nefi oró al Señor. Él lo buscó con diligencia. Él fue y clamó. Y dice que cuando clamó a él, el Señor lo visitó y enterneció su corazón. Cuarto punto, ¿qué hizo Nefi? No se rebeló. Y lo dice expresa y claramente ahí. No se rebeló, sino que fue humilde, aceptó las enseñanzas y siguió a su padre en el camino, en el trayecto que él les estaba mostrando de dejar Jerusalén. Quinto punto, Nefi, ¿qué hizo? Él compartió su testimonio, compartió su experiencia, compartió sus sentimientos. ¿Por qué digo esto? Porque dice ahí en las Escrituras que una vez que él recibió las impresiones del Espíritu, en que el Señor lo visitó y que el Señor enterneció su corazón, fue con Sam y le habló de las cosas que él había percibido. Y aquí viene otra forma adicional. Quizás tú puedes decir, es que yo he acudido al Señor y Él no me visita. A unos les es dado el don de creer, de simplemente creer. Y parece que con Sam es así. Aunque las escrituras no nos dan mayores detalles, lo único que nos dicen es que Sam creyó en el testimonio y en las palabras de su hermano. Así que queremos fortalecer nuestro testimonio, podemos actuar como Sam, simplemente creer. Cierro con esto, queridos amigos. El presidente Nelson enseñó lo siguiente: un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Por lo tanto, el antídoto contra el plan de Satanás está claro. Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y su estudio del Evangelio. La invitación aquí es que escuchemos la voz del profeta. ¿Cómo? Para poder nutrir, para poder fortalecer nuestro testimonio, es necesario que tengamos experiencias diarias de adoración y de estudio de su Evangelio. ¿Y cómo lo hago? Voy a recurrir al Señor. Si yo recurro al Señor y le clamo a Él, entonces Él va a enternecer mi corazón, de modo que mi testimonio va a ser fortalecido. Y así, queridos amigos, voy a poder observar los milagros que suceden en mi vida.